Gloria a Dios, aleluya. Aquí estamos de nuevo transmitiendo. Hoy vamos a hablar acerca del milenio, cómo es el milenio y cómo es el juicio de la bestia y el falso profeta. Vamos aquí, hemos estado hablando acerca del dragón, de las caídas del dragón. Vimos su primera caída, que fue destituido del lugar en el cual él servía al Señor, en el cual él tenía un lugar especial, en el cual él se hacía cargo de que se realizara lo que el Padre decía, para que todos los ángeles y el mundo espiritual pudiera cumplir lo que Dios desde su trono tenía, que era justicia, que era amor y misericordia. Vemos que fue botado al segundo cielo, que es las galaxias, que por eso es que vemos un caos en Génesis 1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Vemos que cuando él cae al universo, después de ser destituido, vemos los planetas como están, como que algo pasó, y fue porque el enemigo, Satanás o el dragón, cayó al segundo cielo. Y también hizo destrucción en la atmósfera, en los lugares celestes. Y ahora dice que pronto está por caer a la tierra, en el cual estuvimos estudiando la semana pasada, en el estudio anterior, de que viene con gran ira y que dichosos, ¿verdad?, los que moran en los cielos. Y Dios los va a sacar del segundo cielo, porque la iglesia será arrebatada. Y en la atmósfera no va a intervenir ninguna hueste, ninguna potestad, nada que sea del mundo de las tinieblas, sino que vamos a habitar con el Señor. El Señor nos va a esconder de la ira venidera que está por venir a la tierra, que estamos viendo que hay dolores de parto desde el momento que la iglesia primitiva fue perseguida por diferentes hombres de aquel entonces que tenían autoridad, y que detrás de ellos se movía un mundo espiritual maligno. Pero vamos a ir a Apocalipsis. Hoy vamos a hablar del milenio, vamos a hablar cómo va a ser el milenio. Estamos hablando y tocando todos esos temas. Y dice, vamos a ir a Apocalipsis 19:11, dice: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Entonces ese es nuestro Dios, que después de que la iglesia haya sido llevada al tercer cielo, para que junto a él estemos, entonces después de los 7 años de las bodas, que es la semana 70, porque recordemos que en el tiempo de la atmósfera del tercer cielo no es el mismo tiempo de acá, así que aquí pasarán 7 años, y posiblemente para nosotros tan solo una semana, y en la cual regresaremos. Entonces dice que vamos a ir al verso 13, lo estamos haciendo breve, pero si usted quiere tener ese conocimiento, usted puede leer todo el capítulo con lupa y poder, a través del Espíritu Santo, que le dé la interpretación, ya que nosotros no podemos interpretar la palabra, porque es el Espíritu el que da la interpretación. Dice, estaba vestidos de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, es la acción de Dios. Jesucristo es el que vino a cumplir la palabra de Dios, por lo cual estaremos en aquel tiempo, que estaremos hablando más adelante en otro estudio acerca del juicio final. Usted que tiene a Jesucristo, usted que ha sido lavado por la sangre del Cordero, dice que Dios no se acuerda más de sus pecados. Pero aquellos que no han lavado sus vestiduras, ellos serán juzgados bajo esta palabra, que son 66 libros, más el libro de la vida. El que no está escrito en ese libro será echado al lago de fuego. Pero eso depende de cada uno de nosotros, porque ya Dios hizo su labor entregando su vida en la cruz del Calvario, entregando al Hijo, y el Hijo entregando su sangre limpia para sanar y limpiar nuestra vida.
Veamos el verso 14 y lo vamos a leer, creo que hasta el 21, y dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguirán a caballos blancos. ¿Quién es este ejército? Somos nosotros, iglesia, porque dice que a la que se le concedió vestirse de lino fino y resplandeciente fue a la iglesia. Entonces usted viene detrás del novio, usted ya no va a dejar al novio, una novia ya no deja al novio. Y dice, estaban vestidos de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales, porque usted va a ser como ya un ángel, un espíritu con un cuerpo glorificado. Entonces usted ya va a ser de los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Veamos el 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, el furor de la ira de Dios Todopoderoso. Vemos aquí que dice su palabra que Él viene con autoridad, porque durante 1000 años el Rey de Reyes, por eso los judíos no lo reconocieron, porque Él vino como Cordero. Cuando Él vino hacia la cruz, vino a ser el Cordero. Y los judíos, los israelitas esperan el Dios que viene con espada, que han profetizado, que lo vamos a estar viendo en Zacarías, en Isaías y en Daniel, que Él venía a gobernar con espada. Pero Él primero vino como Cordero. Él fue el sacerdote y Él fue el Cordero, que lo hemos estado estudiando. Y ahora Él viene con espada y viene con un ejército. Y ese ejército va a ser la iglesia que se mantuvo limpia y firme y resplandeciente para recibir al novio. Y ahora será galardonada allá en las regiones celestes y va a venir junto con el novio a gobernar durante 1000 años. Y dice: y de su boca sale espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Va a ser regida con vara de hierro. Bajo su palabra. Ya no va a ser si quiere o no quiere. Todos los que hayan sobrevivido de todas las catástrofes, porque de cada catástrofe, de cada copa de la ira, va a sobrevivir una tercera parte de las personas. Y de aquellas naciones que se levantarán contra Israel a hacerle guerra, que va al frente Satanás, que hemos estado estudiando, porque es su última batalla, una de sus últimas, porque después también, antes de que sea echado al lago de fuego, todavía va a tratar de hacerle batalla a los santos y al ejército de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, vamos al verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es este? Jesucristo, ¿verdad? Es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos al verso 19 que dice: y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, que montaba a caballo, y contra su ejército. Aquí se levanta la bestia, que es el anticristo. El anticristo va a tener el trono de Satanás. Como Satanás ha caído a la tierra, pero él es espíritu y no puede operar como carne, va a tomar aquel hombre que esté gobernando a nivel mundial, y con toda la ira del diablo, del espíritu de Satanás, que Dios lo reprenda, va a hacerle guerra al mismo Dios, así como lo hizo allá en el cielo y engañó a la tercera parte. Lo va a querer hacer aquí en la tierra a través del anticristo.
y de las naciones que van a estar a cargo de él, que estas personas van a ser ateas, que no van a creer en Dios. De hecho, cuando mueran por 3 días, estén aquellos 2 testigos que hemos estudiado a través de las resurrecciones, Elías y posiblemente Moisés, porque uno es el que echa fuego y el otro cuantas plagas quiera enviar, así que se nos hace referencia a Moisés y a Elías. Y se van a enviar regalos cuando mueran estos 2. Asimismo, están contra Dios porque Satanás con mentiras ha engañado a estos reyes, a estas naciones, porque les ha mentido diciendo que van a tener autoridad y poder y riquezas. Todavía esta gente, mucha gente está a punto de morir y todavía está confiando en su oro y en su plata. Todavía está confiando en su esposo o en su esposa o en sus hijos. Cuando en el único que debemos de confiar y el único tesoro que debemos de tener es Jesucristo. Es el único que no nos va a fallar. El oro, con el oro, todo el oro del mundo no puede usted sanar un cáncer terminal. Con todo oro del mundo usted no puede cambiar la vida de un hijo. Pero con la sola presencia y la palabra de Dios, toda su vida es transformada. Y dice el verso 20 y 21. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia. Oiga, los había engañado. Y había adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde y con azufre. Entonces vemos que aquí, antes que entremos al milenio, el falso profeta y el anticristo son ya condenados y echados al lago de fuego que arde con azufre. Pero todavía Satanás, leímos la semana pasada, allá en el verso 20 de Apocalipsis, del 1 al 3, que él va a estar apresado durante 1000 años. Así que él todavía está en la cárcel y todavía no ha sido echado al lago de fuego. Pero sí, el falso profeta y el anticristo, ellos sí fueron echados vivos al lago de fuego. Es así como vemos esta antesala para entrar al milenio. Todo esto acontecerá antes que venga el milenio. Habrá devastación y el anticristo se levantará contra el ejército de Dios y contra el mismo Dios. Pero el Señor con poder y autoridad lo apresará y lo echará al abismo durante 1000 años, y al anticristo y al falso profeta serán echados al lago de fuego, donde serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Vámonos al libro de Zacarías. Zacarías capítulo 14, verso 9. Como te dije al principio, lo puedes ver de una manera con lupa. Aquí solo lo vamos a sobrevolar, pero lo vamos a ver con telescopio, pero usted véalo con microscopio en su casita, con la dirección de Dios, para ampliar este estudio, y anótelo en sus cuadernos y sobre todo en su corazón y en su mente, que sea un estudio para que usted no se aparte de la palabra y que se la pueda enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Veamos Zacarías capítulo 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ya no va a haber gobierno. Hemos hablado la semana anterior de la estatua de Nabucodonosor. La cabeza, que eran los babilónicos, luego le seguían el pecho, luego le seguían el hierro, los muslos y por último el hierro, que era Roma.
que todavía ahí están los vestigios y todavía por ahí suena Roma, que quizá va a tener fuerza en estos últimos tiempos, pero que el Señor dice que una roca en la visión viene y desmenuza a esta estatua, porque esa roca representa a Cristo, que viene a destruir todo lo que son reyes, lo que son gobiernos, porque solo habrá un solo gobierno, que es el de Cristo, porque todos los hombres que llegan a una silla, por muy bueno que sea, se corrompen. Salomón, siendo un hombre sabio, se corrompió. Y todos los reyes que le siguieron fueron peores, y sobre todo los reyes del norte hicieron todo lo malo y se equivocaron. Presidentes, cualquier nación, cualquier lugar, por muy bueno que sea, se corrompe, porque toda autoridad como que los marea y ya no pueden entender el propósito. En cambio, Jesucristo va a gobernar con autoridad y con misericordia y con vara de hierro. Es por eso que al final del milenio muchos no les gustará, porque todavía llevan en el ADN la humanidad de que quieren ellos tener libertad. Pero la libertad la han convertido en libertinaje y se han olvidado de los principios, que la ley fue escrita en la palabra de Dios para protegernos. La palabra de Dios quiere que se cumpla, no para tenernos como títeres. El que nos ha tenido o el que ha tenido a la humanidad como títere es Satanás. Jesucristo nos ha dado libertad, nos ha dado bendición, misericordia. Pero en este milenio, Él va a gobernar con autoridad bajo su palabra. Dice la palabra de Dios en el verso 11 que no habrá maldición. Veamos. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. O sea, no habrá quien vaya a robar, quien vaya a engañar, porque estarán confiadamente guardados bajo esa protección de Dios. ¿Quién no quiere ser guardado como dice que una gallina guarda sus pollitos? Así Dios ha querido guardar a su pueblo y así Dios quiere guardar a su iglesia. Veamos el verso 12. Dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esto parece una bomba nuclear. Antes que Jesucristo vaya a entrar como el Rey de Reyes, que viene a pelear por su pueblo, las naciones y los ejércitos, como lo leímos en Apocalipsis 19, se levantarán contra el ejército de Dios y contra Jesucristo mismo. Y entonces estas naciones les vendrá esta maldición. Dice que sus ojos, dice que se saldrán estando de pie, se consumirán sus ojos y su lengua se deshará en su boca. Esto parece algo como nuclear, algo tóxico. De hecho, hemos hablado a través de los estudios que hemos dado que en Israel hay un plan que se llama Sansón. Si a Israel le están apuntando bombas que son destructoras atómicas que destruirían en un momento 100% de lugares, de tierra y personas. Pero ellos tienen ese plan, ese que se llama Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón, cuando él se arrepintió y perdió sus ojos, dijo: yo moriré junto con mis enemigos. Entonces, eso se llama: yo muera junto con mis enemigos. En el momento que vayan esos cohetes hacia Israel, ellos también tienen esos apuntando
a sus enemigos. Y algo va a suceder en ese tiempo. Después, en esa copa de la ira, los enemigos que se levantaron contra Dios, contra su pueblo y contra su iglesia, esta maldición les va a llegar. Pero continuemos en el verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y al celebrar la fiesta de los tabernáculos. El milenio es la fiesta de los tabernáculos, que hace recordar que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años en el desierto vagando, pero bajo la protección de Dios. Así, antes de que venga el Señor, el pueblo de Dios va a ser protegido durante 42 meses, que lo vimos en el estudio anterior, que vimos que es el tiempo y la mitad de un tiempo. El tiempo es la semana 70 de Daniel y la mitad de un tiempo son 3 años y medio, que da 42 meses. Entonces ellos serán guardados ahí. Y de igual manera, al final de esta semana, entonces se levantará el dragón con gran ira contra el ejército, como lo estamos estudiando acá. Y entonces dice que hay personas, hay naciones que va a sobrevivir una parte, y estas tendrán que venir a Jerusalén a celebrar la fiesta del tabernáculo, que, como les repito, se refiere a la fiesta de las enramadas, donde ellos hacían casitas recordando que ellos habitaron en casas de campaña, en casas de ramitas, allá en el desierto durante 40 años. Y entonces tendrán que venir estas naciones, estos pueblos, para celebrar estas fiestas, porque en estos 1000 años, estas personas tendrán que crecer espiritualmente y entender quién es el Rey de Reyes, y que estuvieron equivocados durante generaciones y generaciones, siguiendo la mentira del mundo, la mentira de la carne y la mentira satánica. Pero continuemos. Ahora vamos al verso 17. Dice: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey de Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, el que no obedezca, el que no vaya a celebrar estas fiestas, dice que no va a venir sobre su pueblo o sobre su familia la lluvia. Veamos el 20. Y dice la palabra de Dios: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. ¿Qué quiere decir esto? Espiritualmente no va a haber diferencia. Ahora hay utensilios que son de honra y utensilios de deshonra. Pero aquí tanto el del caballo, como dice también, sobre las campanillas de los caballos, o sea, de los animales, y las ollas de la casa de Jehová. Tanto en la casa de Jehová como en las cosas que usan para otros usos, no solo de la casa de Dios, sino también otros usos que se le da a las cosas, a los utensilios. Dice que llevarán grabados santidad de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que todo será para bendición, que todos los utensilios serán para bendición. Y esto en el mundo espiritual es que las personas les va a crecer, aumentar la ciencia, la mente, y van a poder entender la palabra, y todos van a servir al Señor de una misma manera. Todos serán un utensilio de honra, útiles en las manos de Dios. Pero veamos Isaías 65:20. ¿Va a haber muerte ahí? Sí va a haber muerte. ¿Por qué? Porque la muerte todavía no ha sido entregada. Recordemos que ahorita los que fueron al castigo eterno fue la bestia
o sea, el anticristo y el falso profeta. Y Satanás está en el pozo, pero la muerte todavía está a cargo. Ese ángel de las tinieblas caído todavía está de guardián en los abismos, recibiendo las almas de aquellos que no fueron escritos en el libro de la vida. Y veamos a Isaías 65:20. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 65, verso 20. Y dice: no habrá más ahí niño que muera de pocos días. O sea, de pocos días no va a morir. El dolor que una madre tiene. Sino que dice, ni viejo que sus días no cumpla. O sea que los viejos van a ser como en el tiempo antes del diluvio, que había otra atmósfera, que se juntaron ahora las aguas de abajo con las aguas de arriba. O sea, ya ahorita hay otra atmósfera diferente que hace que el sistema, nuestro mecanismo no pueda tener tanta vida como en el tiempo antes, que dice que Matusalén vivió, ¿qué? 966 años, si no estoy mal, o algo por ahí. Vivían de 500, 600 para arriba. Entonces así va a ser en el milenio. Van a vivir hasta, de ser posible, los 1000 años. Ahí es donde va a ser el fin del mundo, donde dice la palabra de Dios que ya no se halló lugar para la tierra, ni para el sol, ni para los cielos, donde va a ser el juicio que estaremos hablando en el otro estudio, si Dios lo permite. Pero en este tiempo sí va a haber muerte. Y dice, no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que cumpla sus días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea que posiblemente acontezca la muerte a aquel niño que empiece a pecar por su herencia, entonces sea cortado y quitado, porque no tiene que haber maldición, no quiere el Señor que se reproduzca de nuevo el pecado, pero el pecado todavía lo lleva la humanidad porque todavía no ha sido glorificado. Los únicos que fueron glorificados es la iglesia, que ha alcanzado la estatura que Dios quiere que alcancemos, que es la del varón perfecto. Pero los que salieron de la gran tribulación, aquellos que se salvaron, la tercera parte de las naciones que se salvaron, ellos todavía tienen un cuerpo de carne. Así que solo su mecanismo, sus átomos, su crecimiento ha cambiado, porque la atmósfera celestial del cielo y de la tierra es diferente. Porque las vacas dice que van a dar mucha leche, y las ovejas, o sea que una vaca va a producir tanta leche para muchas familias. Y la tierra, posiblemente usted va a tirar la semilla y en el momento que cae va a reproducirse. Porque dice que el sol dará su luz, no quemará, sino dará su luz 7 veces más. O sea que para que la tierra germine la semilla y dé su fruto. Pero continuemos acá, nos quedamos en Isaías 65, 20. Y ahora vamos, porque dice que la muerte en Apocalipsis 20, 14. Dice, la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que hasta el final del milenio, la muerte primero entrega. O sea, aquí no ha habido la resurrección de los que están en el infierno. Aquí solo han resucitado primero Jesucristo, luego los que estaban en las tumbas que nos habla en Mateo, luego resucita la iglesia, luego resucitan los testigos, y luego resucitan los que mueran decapitados, y los 144,000, los que están escritos en el libro de la vida. Y por último, al final del milenio, es que resucitan los que están en la cárcel, en el fuego, que serán echados al lago de fuego. Entonces la muerte va a tener que entregar a sus muertos, el Hades, el mar,
va a entregar a sus muertos, y es ahí, después de que entrega a sus muertos, entonces pasa la muerte y pasa el Hades, y estos ya son juzgados y echados al lago de fuego. Entonces de ahí en adelante es que ya no hay muerte, ya no existe más la muerte porque ya fue juzgada por todos los que mató. Tiene una gran lista. Y el Hades, y entonces son echados ellos al lago de fuego y ya nunca más habrá muerte. Ahí serán enjuagadas todas las lágrimas después del milenio. Veamos Isaías 65:21. Lo que hablábamos, que habrá suficiente alimento. Y dice la palabra: edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Habrá suficiente alimento para las naciones, para las personas. No habrá como ahora, que hay lugares donde se tira la comida en cantidades y lugares donde niños mueren de hambre, ancianos y adultos, y están en estado de desnutrición. Isaías 7:21-22 dice: acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y en la casa abundará de leche, quedarán y comerán mantequilla y miel, comerá el que quede en medio de la tierra. Habrá leche suficiente para las familias con tan solo una vaca y 2 ovejas, porque será otro sistema en el cual solo Dios va a mover. Y ahorita la tierra está maldecida por el pecado, hay mucha muerte, mucho asesinato, mucha corrupción, mucha trata que han dañado niños y niñas, ancianos, entre hermanos se pelean por un pedazo de tierra. Veamos Isaías 65, del 22 al 24. Y dice: no edificarán para que otros habiten, ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Hay muchas personas hoy en día que trabajan y no pueden disfrutar nada de lo que tienen, porque no están bajo la bendición de Dios. Dejan de darle a Dios su tiempo y a ellos mismos, y trabajan y labran, y nunca van a poder disfrutar ni siquiera de la sala de su casa, ni quizá los que tienen hasta un jacuzzi nunca subirán a él, y lo poco que harán las pocas veces, muchas veces será con tristeza. Tienen alimentos, buffet, y no pueden disfrutar con paz, sino muchas veces con amargura. Pero en aquellos días dice que van a disfrutar la obra de sus manos. Van a ir a labrar y van a ver cómo sus hijos y sus familias, porque sí habrán personas reproduciéndose, naciendo y, como dijimos, muriendo, porque hasta el final del milenio la muerte será juzgada y echada al lago de fuego, el Hades y también el dragón, que es Satanás. Veamos acá. Vamos en el 23, dice: no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Entonces, todo el que nazca será bendito. O sea, está hablando del pueblo de Israel, y aquellas naciones que obedezcan a la palabra de Dios también serán bendecidos a través de Jesucristo, que bendice a todas las naciones. Y vamos al verso 24, que dice: y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. Muchas veces hoy en día todavía aún tenemos esa promesa. Muchas veces antes que usted clame, el Señor ya escuchó su oración y ya está siendo contestada, si usted es fiel, si usted tiene fe y si está en los propósitos de Dios. Y así será en aquellos días, cuando la gente clamara por necesidades, el Señor está atento y ya estará respondiendo a sus necesidades. Y para terminar, vamos a ir todavía a Isaías 11, del 6 al 8.
Antes de ir, vamos a leer primero el 25, ahí donde estamos, Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados junto al león, comerán paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Hay una maldición para la serpiente que hemos estado dando en estudios anteriores, que la serpiente comerá el polvo. ¿Y quién es el polvo? El polvo es usted. Él dice que nosotros somos hechos de barro y somos polvo. Vamos al polvo, fuimos hechos de polvo y regresamos al polvo. Y todo aquel que practique el pecado será comido por la serpiente. Pero realmente hoy en día las serpientes no comen polvo. Yo no sé si hayan serpientes que comen polvo o no, pero a lo que yo tengo entendido, las serpientes comen animales. A lo que se refiere el Señor es de que está comiendo a la humanidad que no ha guardado la palabra de Dios, que en su corazón han puesto sus propios deseos y sus propios pensamientos, que le han hecho caso a su corazoncito y no a la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo sí va a comer polvo, ya no va a comer, ya no va a ser caníbal, ya no va a comer los ratones, las cosas que hay en los lugares de polvo, sino que dice que va a comer el polvo. Así que vemos acá que también dice la palabra de Dios que el lobo y el cordero estarán juntos. O sea que ya no va a ser el lobo caníbal, ya no va a comer a las ovejas, sino que va a comer lo mismo que come la oveja, el pasto. Y la tierra, como es bendecida, la semilla que cae va dando su fruto, va dando su fruto. Ese va a ser el poder de Dios, como lo quiso hacer en el tiempo que Dios le entregó al hombre la tierra para que la labrara y fuera fructificada, pero que cayó el pecado en ella. Entonces, ahora sí, vayamos a Isaías 11, capítulo 11, versos 6 al 8. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Serán pastoreados por un niño. A los niños les encantan los animales, y yo me imagino qué precioso es ver. Imagínese usted ver un lobo morando con un cordero y un león, que es una bestia salvaje, que sea como un cordero ahí, que en lugar de usted de gatos pasee en su casa un león y que usted le pueda sobar la melena. Eso va a ser en el tiempo del milenio. Claro que usted va a estar allá con el Señor ejerciendo en Israel, en Jerusalén, en la nueva Jerusalén, junto con el Dios poderoso, pero ya usted va a ser como un ángel. Estas personas son las que salieron de la tribulación y que están esperando también conforme lo que ellos hagan, ellos serán juzgados, que estaremos hablando del juicio, del gran juicio final. Usted ya ha sido juzgado porque usted ya tiene un cuerpo nuevo en ese entonces, ya es un cuerpo glorificado, usted ya está junto al Señor, ya sus pecados no se va a acordar el Señor. Pero aquellos que no han sido juzgados o aquellos que no lavaron sus vestiduras, aquellos que no obedecieron a la palabra, van a resucitar para vergüenza eterna, porque se van a enterar todas las personas de las cosas graves que estaban ocultas. Pero los hijos de Dios dice que al fondo del mar y en aquel tiempo, después del milenio, aquí todavía hay mar, pero después del milenio dice que ya no habrá mar, porque dice que el Señor no se acordará. Y dice el verso 7 de Isaías 11, y la vaca y la osa pacerán juntas sus crías, el león con el buey comerán paja. El verso 8, y el niño de pecho jugará sobre la cuenca del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. El que acaba de... Perdón, es que está aquí.
el que acaba de quitarle el pecho, el que le acaban de quitar el pecho, que empieza a dar sus pasos y que ahí anda, dice que va a poner sus manos sobre la víbora, ahí sobre donde tienen sus crías, sus huevos. Imagínense cómo será ese tiempo. Isaías 65:25 para terminar. Y el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirá ni hará mal en todo mi santo monte. ¿Dijo quién? Dijo Jehová. Entonces vemos así que la palabra de Dios se cumple. Vamos a estar estudiando el trono del juicio final, pero que eso no es para la iglesia. La iglesia es juzgada no por sus pecados, porque sus pecados ya fueron lavados en la cruz del Calvario, pero la iglesia también tiene que hacer obras, porque aunque no es salva por obras, ya es salva por la sangre de Cristo, pero también tiene que responder por todo aquello que hacemos para el Señor, y esperemos que lo hagamos bien para Dios. Con esto terminamos este estudio precioso que hemos dado el día de hoy. Esperamos pues sea de bendición a su vida. Gracias, Dios me los bendiga. Vamos a quedar orando acá por las peticiones. Bendiciones a los hermanos que están viendo esta transmisión y a los que van a ver la repetición. Dios les bendiga. Glorias al Señor.